Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Si alguien me hubiera dicho hace 10 años que pasaría casi una década pagando discretamente el alquiler de mis padres sin siquiera un agradecimiento a cambio, probablemente me habría reído y les habría preguntado si me habían confundido con algún tipo de santo. Pero la vida tiene un sentido del humor retorcido, y la broma era para mí. Verás, hay un tipo de lealtad que se inculca en los huesos, no nace del amor, sino que se forja de la culpa y la costumbre. Ese es el tipo de lealtad que yo tenía. El tipo que susurra, les debes algo, incluso cuando toda la lógica grita lo contrario. El tipo que te mantiene atado a personas que no se inmutarían si te ahogaras, siempre y cuando se mantuvieran secas. Crecí en una casa más fría que los inviernos del Medio Oeste, fuera de nuestras paredes con corrientes de aire. No éramos pobres, no exactamente, pero tampoco éramos ricos en nada que realmente importara. Carino? Inexistent. Elogios? Raro como un eclipse solar. Mis padres creían en las reglas, en el silencio, en hacer lo que se esperaba sin preguntar por qué. Recuerdo una vez que saqué solo sobresalientes en una boleta de calificaciones y la llevé a casa, prácticamente vibrando de orgullo. Mi madre la miró durante 3 segundos antes de decir, «Eso es lo que se supone que debes hacer». Eso fue todo. Sin sonrisa. Sin abrazo. Solo un asentimiento y volvimos a las noticias de la noche. Así que aprendí pronto que el amor no era algo que se daba libremente en casa. Era una transacción y siempre estaba en números rojos. Aún así, en el fondo, seguía esperando que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente confiable, lo suficientemente útil, se darían cuenta. Tal vez por fin me verían, no solo como la hija que ocupaba un lugar en la mesa, sino como alguien que valía la pena cuidar. Me aferré a esa esperanza durante demasiado tiempo. Para cuando cumplí 25, me mudé y conseguí un trabajo modesto en marketing. Nada ostentoso ni innovador, pero me permitía pagar las cuentas y me daba un resquicio de independencia. Esa libertad me supo a oxígeno después de años de asfixiarme bajo su techo. Empecé a construir mi propia vida. Un pequeño apartamento, un coche barato y una colección de plantas de interior que intentaba, sin éxito, mantener vivas. Pero justo cuando empezaba a respirar, llegó la llamada. Mis padres estaban pasando apuros. Mi padre se había jubilado anticipadamente tras unas repercusiones en el trabajo de las que se negaba a hablar. La salud de mi madre empezaba a flaquear, aunque nunca lo admitía en voz alta. Estaban atrasados con el alquiler, el coche se estaba desmoronando y la nevera a menudo estaba más vacía que llena. Así que, con esa misma lealtad profunda que me corroía, empecé a enviar dinero. Al principio, solo un poco, ayuda con la factura de los servicios públicos, alguna entrega de la compra de vez en cuando. Pero poco se convirtió en algo habitual, y la regularidad se convirtió en algo esperado. Sin darme cuenta, ya cubría toda su renta cada mes. Luego vinieron las reparaciones, luego las facturas médicas, luego el seguro del auto. Todo se agravó en un abrir y cerrar de ojos, y aún así, nunca me quejé. Ni una sola vez. Me dije a mí misma que era lo que hace una buena hija. Me dije a mí misma que me necesitaban. Me dije a mí misma que harían lo mismo por mí si los papeles se invirtieran. Dios mío, qué mentira resultó ser. Renuncié a las vacaciones. Rechacé un ascenso que me habría llevado a otra ciudad, demasiado lejos para serles útil. Salí con hombres que cuestionaban mi situación económica, que no entendían por qué siempre andaba corta de dinero. Me encogía de hombros y decía que era mala con el dinero, demasiado avergonzada para admitir la verdad, que las necesidades de mis padres eran lo primero y mi vida lo último. Me decía a mí misma que era noble. Me decía que significaba algo. Pero la nobleza no paga las facturas de la terapia y el sacrificio no calienta la cama cuando las noches se hacen largas y frías. Aún así, seguí adelante. Año tras año, mes tras mes, enviaba ese dinero sin dudarlo. Me convertí en su red de seguridad invisible, su póliza de seguro no oficial, la hija que nunca decía que no. Y entonces, el suelo se hundió. Era martes por la tarde cuando me llamaron a la oficina de mi jefe. La empresa estaba reduciendo personal. Habían recortado personal en mi departamento. Salí con una caja de cartón y un cheque de indemnización que apenas cubría un mes de alquiler. Por primera vez en años, necesitaba ayuda. Necesitaba que alguien me dijera, no te preocupes, te tenemos cubierto. Solo por una vez, quise ser quien se apoyara en alguien más. Así que volví a casa, al lugar que había ayudado a mantener a flote todos estos años, y les conté lo sucedido. Les dije que había perdido mi trabajo. Les dije que tal vez tendría que quedarme con ellos un tiempo hasta que me recuperara.
¿Y sabéis lo que dijo mi padre? Aquí no dirigimos ninguna maldita organización benéfica. Mi madre simplemente se sentó allí, con los ojos en blanco y la boca apretada. Ese fue el momento en que todo cambió. Ese fue el momento en que me di cuenta de que en realidad nunca había sido parte de la familia, solo había sido útil. Y ahora, ya ni siquiera era eso. Esa noche entré en su sala con los hombros rígidos y la garganta seca, el peso de la carta de despido aún ardiendo en mi bolso como una maldición que no me había ganado. Tenía las palmas de las manos húmedas y el corazón me latía demasiado rápido, no por vergüenza ni derrota, sino por un pequeño atisbo de esperanza que no podía reprimir. Tal vez, solo tal vez, este sería el momento en que todo cambiaría, no en mi carrera, ni en mis finanzas, sino en algo más profundo. Tal vez por fin vería un poco de cariño en la gente a la que había pasado años sosteniendo como andamios alrededor de una casa que nunca tuvo suficientes cimientos para sostenerse por sí sola. Tal vez dirían algo amable. Tal vez me verían por una vez, no como un proveedor, ni como un sueldo, sino como su hija. Me senté en el mismo sofá que les había ayudado a cambiar 2 años antes, cuando se rompieron los muelles y mamá se quejaba de dolor de espalda cada mañana. Me senté allí, con las rodillas apretadas y la voz apenas un susurro, y les dije la verdad. Que me habían despedido. Que la empresa se estaba reestructurando. Que aún no tenía otro trabajo asegurado, pero ya estaba solicitando empleo y pronto llegaría. Que solo necesitaba un poco de ayuda para sobrellevar las próximas semanas. Que tal vez podría quedarme aquí un tiempo, hasta que encontrara algo estable. No esperaba globos ni pastel ni siquiera una palmadita en la espalda. Pero tampoco esperaba lo que vino después. Mi padre ni siquiera levantó la vista del resumen deportivo en la televisión. Simplemente lo murmuró, una frase corta, plana y fría, como si estuviera comentando el tiempo. No estamos organizando una maldita organización benéfica. Me tomó un segundo procesarlo. Pensé que quizá no lo entendía. Quizá lo había oído mal. Pero entonces me volví hacia mi madre, y juro por Dios que la mujer ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Se cruzó de brazos, miró al suelo y dijo con ese tono de voz tenso que siempre usaba cuando quería parecer racional en lugar de cruel: tendrás que mudarte para finales de semana. Sin calidez. Sin vacilación. Solo esas palabras, cortantes y definitivas, como un juez dictando sentencia. Las miré fijamente, y fue como si alguien hubiera extraído el aire de la habitación. Estas eran las personas a las que había mantenido a flote durante casi una década. Había dejado de salir a cenar, caminado al trabajo en la nieve cuando mi coche se averió y pedido prestada ropa en tiendas de segunda mano para que pudieran mantener la calefacción encendida. Me había sentado en urgencias junto a ellas, les había pagado las recetas y les había mentido a mis amigos sobre por qué no podía salir los fines de semana. Y ahora, la primera vez que las necesitaba, no para siempre, ni siquiera por mucho tiempo, no podían dedicarme ni una pizca de gracia. No dije ni una palabra. No grité. No lloré delante de ellos. Me levanté despacio, mientras la habitación daba vueltas, y caminé hacia el pasillo, donde mi antigua habitación aún olía ligeramente a limpiador de limón y polvo. Empecé a empacar esa noche, no porque tuviera un lugar a donde ir, sino porque no soportaba quedarme ni un momento más en esa casa. No era un hogar. Nunca lo había sido. Era solo un lugar donde había puesto mi alma, con la esperanza de que creciera algo suave de una tierra que siempre había sido fría y amarga. Doblé mi ropa con manos temblorosas, envolví mis libros viejos en papel de periódico y guardé en cajas las pocas reliquias de la infancia que conservaba: una foto descolorida de segundo de primaria, una medalla deslustrada de un concurso de ortografía al que nunca asistieron, una rosa seca de un baile del instituto al que fui sola. No lloré por la seguridad perdida ni por la repentina incertidumbre. Lloré, en silencio y brevemente, por la niña que solía ser, la que esperaba una aprobación que nunca llegaba, la que pensaba que si se esforzaba lo suficiente, tal vez el amor llegaría a cambio. Para cuando llegó el viernes, mis cosas estaban en el maletero del coche, y la habitación de invitados donde había dormido esas primeras noches estaba vacía de nuevo, lista para quien la necesitara: un primo lejano, un inquilino, tal vez solo el silencio. Mi madre estaba junto al fregadero de la cocina cuando salí por última vez, con los brazos cruzados de nuevo como si fueran de piedra. Mi padre ni siquiera salió del estudio. No me despedí. No dejé una nota. No pregunté por qué. Porque en el fondo, ya lo sabía. Solo había sido un simple recurso para ellos, un depósito mensual envuelto en piel, una transacción que se habían acostumbrado a cobrar. Y ahora, sin ingresos, no valía el espacio que ocupaba. Pero ese día me hice una promesa. No una en voz alta,
Ni una dicha en voz alta ni escrita en un diario, sino una promesa silenciosa y ardiente, enterrada bajo mis costillas. Que un día, recordarían este silencio. Un día, lo sentirían resonar en cada rincón de esa casa que creían que siempre estaría ahí para sostener. Y lo hicieron, aunque no de la forma que esperaban. El día que entré en el aparcamiento de grava del motel ruinoso a las afueras, sentí como si cada hueso de mi cuerpo finalmente hubiera exhalado. El neón de la entrada zumbaba con un zumbido cansado, la pintura se desprendía de las letras como si incluso el edificio intentara desaparecer. No era glamuroso, no era cómodo, y desde luego no era mi hogar, pero era mío, aunque solo fuera por un tiempo, y por primera vez en años no estaba pagando las facturas de nadie solo para que me toleraran en una casa que yo mismo ayudaba a mantener. La habitación era pequeña, apenas lo suficientemente grande para la cama hundida, una mini nevera oxidada y una mesita de noche destartalada que se tambaleaba si la tocabas mal, pero era tranquila y lo suficientemente limpia, y por ahora, eso era todo lo que necesitaba. No había cocina, ni espacio para estirarse, ni un buen aislamiento, lo que significaba que podía oír cada tos, suspiro y discusión de la habitación de al lado. Pero, por alguna razón, el ruido no me molestaba. Había vivido en una casa llena de silencio que gritaba más fuerte que cualquier portazo, así que este caos, esta vida apagada a través de las delgadas paredes de un motel, casi me resultaba reconfortante en su honestidad. Aquí nadie fingía. Todos solo intentaban sobrevivir el maldito día. Dejé mis cajas en el suelo, desempaqué solo lo imprescindible y me quedé mirando el espejo roto sobre la cómoda durante lo que me parecieron horas. Tenía una línea irregular que recorría el lado derecho, partiendo mi reflejo en dos. Una parte de mí parecía cansada, con los ojos hundidos, agotada por años de fingir ser inquebrantable. La otra mitad parecía extrañamente tranquila, como si algo en mi interior finalmente se hubiera liberado de una cadena que ni siquiera me había dado cuenta de que seguía enredada en mi cuello. Me acerqué más al cristal roto, me miré a los ojos y susurré: «Ya no suplico más amor». Y lo decía en serio. Esa primera semana fue brutal. Solicité todo lo que pude: trabajos online, trabajos temporales a distancia, trabajos de edición, trabajos de escritura. Incluso rellené una solicitud para transcribir audios de tribunales a las 2 de la mañana mientras comía fideos instantáneos con un tenedor de plástico. Ya no podía permitirme el lujo de ser tan exigente, pero también me negaba a desmoronarme. Cada correo de rechazo era un puñetazo en las costillas, pero seguí adelante. Creé una hoja de cálculo, la codifiqué por colores y la actualicé cada noche como si me fuera la vida en ello, porque así era. La segunda semana, conseguí un pequeño trabajo freelance escribiendo descripciones de productos para una empresa que vendía sillas ergonómicas de oficina. No era glamuroso ni estable, pero era rentable. Unos días después, conseguí otro cliente. Editaba los pies de foto de las redes sociales de un estudio de yoga en Oregón. Luego un tercer trabajo, y luego un cuarto. Nada era permanente, nada estaba garantizado, pero el dinero empezó a llegar poco a poco, y con cada factura pagada, me sentía un poco menos fracasada y un poco más como una mujer que se reconstruía desde cero. Empecé a ahorrar, aunque fueran solo unos pocos dólares a la vez. Empecé a controlar cada dólar, aprendiendo a distribuir las comidas a lo largo de los días, a preparar mi propio café horrible en una cafetera abollada que encontré en una tienda de segunda mano. No extrañaba el ruido de mi vida anterior. No extrañaba las cenas forzadas, los gestos de cortesía, las miradas frías desde el otro lado de la mesa de la cocina. Aprendí a disfrutar del tranquilo murmullo de la soledad, la libertad de llorar sin esconderme, la alegría de despertar y saber que nadie me miraba con decepción. En algún momento de la tercera semana, conocí a Linda. Vivía 2 casas más abajo, una mujer mayor y delgada, con el pelo canoso corto y una voz de fumadora que se oía por todo el aparcamiento incluso cuando susurraba. Había vivido en el motel de forma intermitente durante años, la vida la había derribado incontables veces, pero la llevaba como una armadura en lugar de vergüenza. Empezamos a hablar entre lavadoras y cigarrillos nocturnos, y en poco tiempo se convirtió en algo inesperado para mí. Una mentora silenciosa, una amiga tenaz que nunca me compadeció, pero que de alguna manera entendía cada grieta en mi voz antes de que siquiera abriera la boca. Me contaba historias sobre cómo empezó de 0 a los 60, sobre cómo lo perdió todo y aún así logró encontrar algo por lo que valiera la pena levantarse cada mañana. Nunca me dio discursos ni falsas esperanzas. Simplemente escuchaba, asentía y, de vez en cuando, me ofrecía un consejo tan agudo que atravesaba todo el ruido en mi cabeza. Una vez me dijo: «A veces sobrevivir es más fuerte que gritar». Lo escribí en una nota adhesiva y la pegué al espejo roto.
Al final de la cuarta semana, dejé de estremecerme cada vez que sonaba mi teléfono. Tenía dinero en una cuenta de ahorros por primera vez en años, no mucho, pero lo suficiente para respirar con tranquilidad. Mi trabajo seguía disperso, mi futuro aún incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que me valía por mí mismo, no por obligación y por culpa, sino porque así lo decidí. Entonces, exactamente un mes después de que salí de esa casa, sonó mi teléfono. Era mi madre. Y ella estaba llorando. Lo primero que noté fue cómo su voz se quebraba bajo el peso de su propio orgullo, como si nunca hubiera imaginado un mundo donde tuviera que volver a llamarme. No así, no llorando al teléfono como una mujer que se ahoga en una inundación que ella misma ayudó a desatar. Al principio no dije mucho, solo la dejé hablar, solo dejé que el silencio se instalara entre cada sollozo y cada sollozo ahogado, porque quería oírlo, todo. Quería saber exactamente hasta dónde habían caído los poderosos ahora que su buena hijita no estaba allí para evitar que el andamio se derrumbara. Dijo que la renta estaba atrasada, que habían estado sobreviviendo desde que me fui, que las cosas se estaban acumulando de tal manera que ya no podían controlarlas. El calentador de agua se reventó la semana pasada y el sótano se inundó hasta la mitad de la escalera. El coche no arrancaba, algo sobre una junta rota o una manguera que goteaba. Desconocía los detalles, solo que no se movía y que no podían permitirse arreglarlo. El refrigerador emitía un zumbido agudo como si estuviera a punto de morir en cualquier momento, y el casero amenazaba con desalojarlo si no llegaba la renta para el viernes. No respondí de inmediato, no dejé que mi voz reflejara ninguna emoción. Sostuve el teléfono con firmeza, me apoyé en la pared de mi habitación de motel y dejé que la calma me inundara como una armadura. Había pasado años ahogándome en su caos, años reparando agujeros en su barco que se hundía, mientras nunca me preguntaban si sabía nadar. Pero ahora los papeles estaban invertidos, y no iba a lanzarles un salvavidas sin verlos tambalearse un poco más. Pregunté con dulzura, ¿por qué no le pides ayuda a tu otra familia? Dejé la pregunta en el aire, como una cuchilla afilada y deliberada. Hubo una pausa al otro lado, no la pausa de alguien que piensa, sino la pausa de alguien que se ahoga en su propia incomodidad. Mi madre balbuceó algo sobre no querer molestar a su hermana, dijo que mis primos tenían sus propias vidas, sus propias facturas, sus propios problemas. Era casi gracioso, la verdad, lo rápido que ignoraba a todos los demás cuando llegaba el momento de necesitar algo de verdad. Siempre había sido yo, ¿verdad? Siempre la alternativa, la red de seguridad, la que nunca decía que no. No alcé la voz. No me jacté. Simplemente mantuve la calma, la serenidad, el control, igual que me habían hablado el día que me echaron como si fuera basura. Dije, es curioso lo rápido que se desmorona todo sin la persona a la que echaste. No discutió. No lo negó. Y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Entonces mi padre me llamó, y pude oír la frustración que bullía tras sus palabras. No suplicaba, todavía no, pero casi. Dijo que no entendía cómo las cosas habían empeorado tan rápido, cómo todo parecía romperse de golpe, cómo nada funcionaba y no sabían a quién más recurrir. Me costó muchísimo contenerme para no reír. Porque durante años, yo había sido el pegamento que mantenía unido su mundo en ruinas, y ellos nunca lo vieron. Pero ahora, aquí estaban, de pie entre los escombros y finalmente comprendiendo el precio de morder la mano que los alimentaba. Aún así, no colgué. No dije que no. Tampoco dije que sí. Simplemente escuché. Dejé que siguieran hablando, que siguieran explicando, que siguieran desenredando su propio lío como si intentaran construir un puente hacia mí con solo disculpas y desesperación. Pero yo no era la misma mujer a la que habían echado hacía un mes. Había cambiado, no solo mi dirección, ni solo mis finanzas, sino mi carácter. No iba a volver a ser su salvadora sin una buena razón. Les dije que lo pensaría, que necesitaba tiempo. Y luego colgué, tranquilamente, sin prometer nada. Me acerqué al espejo, el mismo roto que había reflejado cada parte de mí no hacía tanto tiempo, y sonreí. No porque estuvieran sufriendo, no porque quisiera venganza, sino porque, por primera vez, tenían que ver cómo era la vida sin que yo limpiara lo que habían dejado atrás. Volvieron a llamar al día siguiente. Y al otro. Mi madre dejó mensajes de voz, uno tras otro, con la voz cada vez más desesperada. Mi padre incluso dejó de fingir enojo. Me preguntó, sin rodeos, si podía hacer algo. Cualquier cosa. Fue entonces cuando supe que estaban realmente asustados. Fue entonces cuando supe que por fin se habían dado cuenta de lo mucho que habían enterrado su salvación y de lo lejos que me había alejado. Entonces les hice una oferta, una que sabía que nunca aceptarían. Cuando por fin los llamé,
Lo hice con una quietud en la voz tan extraña para ellos que casi parecía que alguien más hablaba a través de mí. No me apresuré a darme cumplidos ni a preguntarles cómo habían estado ni a fingir que me importaba el tiempo o el estado de sus tuberías que goteaban. Hablé con el peso de cada año que había llevado sobre mis hombros sus cargas, de cada fiesta que había pasado sola porque no se molestaban en hacerle sitio en la mesa a la hija de la que solo recordaban cuando llegaban las facturas. Esperé a que dejaran de tropezar con sus propias palabras, a que los silencios incómodos se hicieran tan densos que se pudieran romper, y entonces les di lo que venían buscando: una oferta. «Pueden mudarse conmigo», dije con calma, como si les ofreciera llevarlos a la tienda, como si no fuera más importante que llevarles un café. Pero dejé la frase ahí, dejé que la asimilaran por completo antes de añadir la siguiente parte, la que les quebró la compostura por completo. En el motel. Podía oír a mi madre respirar hondo por el teléfono, ese sonido que emite alguien demasiado orgulloso para jadear, pero demasiado aturdido para callarse. Mi padre no dijo ni una palabra al principio, solo un gruñido bajo que, según pude ver, estaba entre la ofensa y la incredulidad. No esperaban que aceptara ayudarlos, al menos no bajo mis condiciones. Pensaron que tal vez les ofrecería dinero de nuevo, o que me ofrecería a hablar con el casero, o que encontraría otra manera de solucionar sus problemas a distancia sin obligarlos a afrontar la verdad sobre en quién me había convertido sin sus cadenas. Pero ya no me interesaban las misiones de rescate. Me interesaba el equilibrio. Así que se lo expliqué, lenta y deliberadamente, sin lugar a malentendidos. Si vienen aquí, dije, pagan mi alquiler. Cumplen mis reglas. Nada de televisión a todo volumen a todas horas, nada de fumar en la habitación, nada de dejar platos en el fregadero, nada de quejarse del ruido, de los vecinos o del tamaño de la cama. Vivan según mi horario, limpien lo que ensucien y no traigan ni una pizca de lo que les corresponde por esa puerta. No alcé la voz, ni una sola vez. Ya no tenía que gritar para que me oyeran. Se quedaron sentados en un silencio atónito, probablemente imaginando el espacio reducido, la cama individual, el suelo crujiente, el olor a cigarrillo que se filtraba por las delgadas paredes. Durante años, había vivido en su mundo, seguido sus reglas, me había sometido al silencio para que no se sintieran incómodos. Ahora, por una vez, los papeles se habían invertido, y eso los conmocionó profundamente. Mi madre volvió a llorar, pero no con el lloriqueo manipulador que había usado para salirse con la suya. Esta vez sonó real, crudo, desesperado. Mi padre intentó guardar las apariencias, intentó decirme que no era una solución práctica, que necesitaban ayuda de verdad, no solo refugio. Lo dejé hablar, lo dejé buscar su dignidad a tientas, y entonces le di el golpe final con el mismo hielo que una vez usaron para expulsarme. Siempre dijiste que no dirigías una organización benéfica, dije, sin siquiera molestarme en suavizar las palabras. Bueno, yo tampoco. Y así, de repente, el teléfono quedó en silencio. No hubo gritos, ni golpes de teléfono, ni acusaciones dramáticas. Solo silencio. Un silencio atónito y hueco que se prolongó varios segundos antes de oír la voz de mi padre, baja, quebrada y extrañamente derrotada, decir, lo pensaremos. No respondí. No los animé a que lo consideraran. No dije que esperaba que vinieran. Simplemente dije, avísame al final del día y colgué. Porque sabía la verdad, no aceptarían la oferta. No porque no soportaran las condiciones de vida, sino porque no soportaban el cambio de poder. No soportaban la idea de estar en deuda con la misma hija que habían desechado como un electrodoméstico roto cuando dejé de serles útil. Aún así, esperé. No por ellos, sino por lo que se sentía al finalmente trazar una línea tan clara, tan imposible de cruzar sin tragarse cada gramo de su orgullo, que preferían ahogarse antes que admitir que me necesitaban bajo mis condiciones. Y por primera vez, no esperaba que la cruzaran. No esperaba reconciliación ni redención. Solo esperaba que se quedaran en su incomodidad el tiempo suficiente para experimentar lo que se sentía la impotencia. No volvieron a llamar esa noche. Tampoco a la siguiente. Cuando lo hicieron, fue solo para decir que estaban intentando encontrar una solución, que apreciaban la oferta, pero que estaban considerando otras opciones. No insistí. No presioné. Simplemente dije, haz lo que tengas que hacer y seguí con mi día. Se fueron en silencio. Y pensé que ese era el final. Pero no fue así. Los días siguientes fueron más tranquilos de lo que jamás imaginé que podría ser mi vida, esa tranquilidad que no resuena con la soledad, sino que resuena con la paz, como una exhalación lenta tras contener la respiración durante demasiado tiempo. Las mañanas llegaban apacibles,
envueltas en una tenue luz que se filtraba por las finas cortinas del motel, y yo empezaba cada una con una taza de té junto a la ventana, observando cómo el mundo pasaba a su propio ritmo perezoso. El caos que antes confundía con la rutina había desaparecido, se acabaron las llamadas de pánico, la lucha por satisfacer sus incesantes necesidades, el peso de ser la hija que lo arreglaba todo mientras se desmoronaba silenciosamente tras puertas cerradas. Salía a caminar sin prisas, dormía toda la noche sin despertarme con la ansiedad aferrándome el pecho y trabajaba sin resentimiento. Mis pequeños trabajos freelance se habían convertido en algo más estable, sin glamour, pero estable, y cada vez que llegaba un pago a mi cuenta, sentía como si otra parte de mi independencia volviera a su sitio. Había adquirido la costumbre de celebrar esas pequeñas victorias, una mejor tarifa de un nuevo cliente, un cumplido de un editor, una compra que no implicaba elegir entre pan y leche. Nadie aplaudió, nadie se dio cuenta, pero yo sí. Y eso fue suficiente. Linda, mi vecina, seguía ofreciéndome su sabiduría con frases cortas y agudas entre pausas para fumar y doblar la ropa. Se había convertido en una figura inseparable de mi vida, no de la forma invasiva en que lo habían sido mis padres, sino como funciona la verdadera compañía, tranquila, constante y sin exigencias. Nunca me preguntaba por ellas, y yo nunca las mencionaba. Hay historias que no necesitan ser contadas cuando las cicatrices ya hablan por sí solas. Y entonces, una tarde, justo cuando me preparaba para salir a caminar, vi el sobre. Lo habían deslizado por debajo de mi puerta, sencillo y modesto, pero reconocí la letra en cuanto lo vi. La de mi padre, angulosa, precisa, rígida como él mismo. Me quedé allí un minuto entero, mirándolo fijamente, con el corazón latiendo con fuerza no de miedo, sino de algo más pesado, esa extraña mezcla de curiosidad y temor que surge cuando el pasado se niega a permanecer enterrado. Lo recogí, me senté en el borde de la cama y lo abrí con la misma precaución con la que se desactiva una mina. Dentro había un cheque. Y una nota. El cheque estaba a mi nombre, una cantidad que reflejaba casi con exactitud lo que había gastado en ellos a lo largo de los años. Alquiler, servicios, reparaciones, comida, cada dólar que había dado, cada sacrificio que había hecho. No era perfecto, no era exacto al céntimo, pero era suficiente para saber que habían llevado la cuenta. Suficiente para saber que no era solo culpa, sino reconocimiento. La nota era breve, escrita con la letra rígida de mi padre, y decía simplemente, por todo. Nos equivocamos. No hubo disculpa. Ninguna explicación. Ninguna invitación a hablar ni a reconectar. Solo esas 5 palabras. Por todo. Nos equivocamos. No lloré. No sonreí. Simplemente me quedé allí sentada, sosteniendo el cheque, pensando en todos los años que había esperado siquiera una fracción de esas palabras. Y ahora que las tenía, me di cuenta de que no las necesitaba. Ya no. No lo cobré. Tampoco lo rompí. Fui a la pequeña tienda de segunda mano calle abajo, compré un marco de madera barato y puse el cheque dentro. Lo colgué justo encima de la puerta de mi habitación de motel, no como símbolo de perdón y de cierre, sino como recordatorio, no de lo que perdí, sino de lo que finalmente recuperé. Un mes después, me mudé de ese motel. No compré una mansión ni un piso ostentoso en el centro. Encontré un pequeño y tranquilo apartamento a las afueras, con grandes ventanales que dejaban entrar el sol de la mañana y el espacio justo para un escritorio, una estantería y una cocina sin olor a moho. No era perfecto. El techo tenía una mancha en una esquina y el grifo goteaba cuando no lo abrías bien. Pero era mío. Mío como nunca antes. Lo primero que hice al mudarme fue volver a colgar ese cheque enmarcado sobre la puerta. No por amargura. No por orgullo. Sino como señal de un capítulo cerrado, de una historia reescrita, de una mujer que por fin dejó de encogerse para encajar en las expectativas rotas de alguien. Y mientras estaba allí de pie esa primera mañana, con el té en la mano y la luz del sol calentando mis pies descalzos sobre el frío suelo de baldosas, susurré algo en la quietud de mi nuevo comienzo. Nunca conseguí el amor que quería. Pero encontré algo mejor, a mí mismo. A veces la venganza no es fuego ni furia. A veces es silencio y autoestima. A veces es elegir la paz sobre el dolor, la dignidad sobre la desesperación, la soledad sobre la servidumbre. Y, a veces, lo más poderoso que puedes hacer es alejarte sin quemar el puente, simplemente dejarlo vacío, para que puedan ver exactamente lo que perdieron cada vez que miren al otro lado y no encuentren a nadie esperando al otro lado. Pero si alguna vez vuelven a llamar a la puerta, ¿abriré la puerta? Sinceramente, no lo sé. Pero desde luego no sería yo quien respondiera primero.